Vamos a grabar la clase y comenzamos. Yo tengo aquí mi guión de cómo vamos a seguir esta sesión, ¿vale? Y en principio, como os digo, va a ser una explicación general. La asignatura que vamos a ver es la de citología. Si nos da tiempo, la veremos entera y podremos hacer mañana mitosis y meiosis. Si no, veremos toda la citología y bueno, iremos sucesivamente viendo las cosas. ¿Por qué empezamos por citología? Porque es importante que tengáis claro cómo se organiza la célula y algunas referencias que tenemos después en mitosis y meiosis para que sepáis un poquito luego cuando se hable de algo concreto, de un órgano o lo que sea en las siguientes fases, que entendáis a qué me estoy refiriendo. Y luego, la mitosis y la meiosis son fundamentales para empezar la genética. Cuando penséis en genética, no tanto en la genética mendeliana, sí es verdad, pero bueno, para la molecular sí que será esencial. Entonces, con los otros profesores hemos convenido en que lo más lógico era empezar de esta manera. También habéis tenido bioquímica antes y voy a dar, por tanto, por supuesto que esa parte la tenéis, digamos que partís de esa base. Que yo hablo de un esfingolípido, por ejemplo, y os suena. No necesito que lo sepáis de memoria, porque siempre lo habéis dado estos días, pero os suena de que os estoy hablando. Entonces empezamos con la citología. Lo primero que tenéis que saber, y esta definición tenéis que aprenderla al pie de la letra, porque si en caso te os pregunten en el examen debe ir tal cual al pie de la letra para tener un 10, es que la célula es la unidad básica, estructural, reproductiva y funcional de la vida. Estructural, lógicamente, porque es la que constituye todo ser vivo, lo lógico. Funcional, porque cada célula en sí misma es un sistema abierto en comunicación con el exterior, pero que tiene la capacidad no solo de intercambiar la materia con todo lo que le rodea, de nutrirse y de devolver al medio, sino de regular todo su propio ciclo celular, es decir, de sobrevivir ella misma sola, de ser capaz de reproducirse, que es la siguiente, y de gestionarse, autogestionarse, de absorber energía y absorber nutrientes para tener energía y sobrevivir sola. Es decir, es funcional en sí misma. Y luego reproductiva porque toda célula se reproduce o se origina a partir de otra célula. Lógicamente sabréis que al principio se pensaba en una teoría llamada la teoría de la generación espontánea. Esto quiere decir que pensaban que la materia y los seres vivos salían de la nada, que tú podías poner algo y tenías algo después. Entonces, Pasteur en 1863 demostró que no, a raíz de una serie de experimentos. El primero, que fue el fallido, en el cual sí pensaba que estaba apoyando la generación espontánea, fue coger un filete y taparlo con una cápsula, de manera que hizo como un recipiente estanco en el cual, según él, no podía entrar ningún organismo. Entonces, según él, todo lo que se generase ahí dentro debió haber sido generado por novedad. Pero no se dio cuenta de que realmente en un organismo está generándose unas reacciones de putrefacción y todo eso, y por eso se generan nuevos organismos y nuevas bacterias de la putrefacción, en este caso. Entonces lo que hizo fue el otro famoso experimento en el cual hizo con un caldo de cultivo y un recipiente redondo con un cuello al que curvó, o sea, un cuello al que le hizo varias curvas, y que puso recto a Efervester, lo mantuvo ahí y vio que en el caldo no se generaba ningún microorganismo, es decir, que el caldo quedaba limpio. Después, tiempo después, con otro recipiente de la misma manera, lo que hizo fue cultivar el caldo en diagonal, de tal manera que por el cuello circular, o sea, por el cuello doblado, sí que podía entrar el aire y ahí vio que sí que entraban microorganismos. Y eso fue lo que demostró la inexistencia de la generación espontánea. Sé que hay comunidades en las que esto no es importante, pero en algunas comunidades sí que sé que se preguntan. Entonces, bueno, que entendáis un poquito cómo ha pasado el tema. Lo siguiente que debéis saber entonces ya en cuanto a la estructura de la célula es que está compuesta o se divide en tres partes fundamentales.
la membrana celular, lógicamente lo que delimita la célula, lo que hace que tengamos una célula, y el exterior, los ácidos nucleicos, lo importante para que se pueda reproducir y para que pueda ser una unidad funcional, y el citoplasma, en el cual tendremos flotando una parte organular, pero que también tiene una matriz fluídica llamada citosol o hialoplasma, que es muy importante, ¿vale? Vale. La primera gran división, y esto es importante, y esta tabla me parece esencial de cara a cualquier examen EBAU de cualquier comunidad, puesto que es pregunta de examen típica, en plan, dime 5 diferencias entre procariotas y eucariotas, es precisamente esta división, la división existente entre procariotas y eucariotas. Lo más relevante que las diferencia, aparte del hecho de que las procariotas son menos evolucionadas, es decir, las células procariotas son típicas, son las bacterias, y con eso ya tenéis que pensar que la procariota fue antes. De hecho, después hablaremos de que las eucariotas surgieron a partir de las procariotas, según la teoría endosimbiótica de Lynn Margulis. Entonces, pensando en eso, tenéis que simplemente ser capaces de deducir que tendrán estructuras menos evolucionadas y menos estructuras en sí mismas. Con lo cual, un ejemplo muy claro es que no poseen las procariotas envoltura nuclear, es decir, los ácidos nucleicos están libres por el hialoplasma. Sin embargo, en eucariotas sí que encontramos una envoltura nuclear con poros, con porinas, que la comunican con el citoplasma, pero que digamos que protegen el ADN central. Después, algo muy importante que tenéis que recordar siempre es que el ADN de las procariotas es circular y sin histonas, como os digo, libre en el citosol. Pero importante que no tiene histonas. Lo que son histonas y todo eso las veremos más tarde en la parte de genética molecular. Mientras que el ADN de las eucariotas es lineal y está asociado a histonas para poder condensarse. Es la forma en la que ese ADN se puede meter dentro de la envoltura nuclear. Si no, sería imposible. En el caso de la procariota, al no tener histonas, está mucho más descondensado y ocupa mucho más espacio. De hecho, suele ocupar gran parte de lo que es el hialoplasma. Los nucleolos, que en procariotas no existen y en eucariotas sí, luego veremos lo que son. La división celular, que en procariotas es por fisión binaria o amitosis, que también lo veremos más adelante, un proceso en qué consiste, pero creo que por fisión binaria ya os podéis hacer una idea de en qué consiste, mientras que en eucariotas la división celular es por mitosis o meiosis, que luego lo veremos, ya os digo más adelante, significa que creamos una célula exactamente igual o una célula gameto. Pero al fin y al cabo ambos procesos son para reproducirse. O sea, la reproducción no va a ser solo gamética en lo que a una célula se refiere, sí en cuanto a un organismo, ¿vale? Los ribosomas, que en procariotas son 70S y están formados por dos subunidades, una 30S y una 50S, y en eucariotas son 80S, una 40S y una 60S. No os preocupéis mucho por entenderlo todo en este momento, porque vamos a ir estructura por estructura hablando más específicamente de ello. Las mitocondrias, que en procariotas no existen precisamente porque, si recordáis, acabamos de decir que por la teoría endosimbiótica los eucariotas salen de los procariotas. Entonces, la teoría endosimbionte dice que una mitocondria es un procariota en sí mismo. Luego veremos cómo. Sin embargo, en eucariotas sí existen, pero tienen ribosomas 70S y ADN circular. ¿Por qué? Por lo que os estoy diciendo, porque proceden de un procariota y un procariota es eso lo que tiene. Los cloroplastos, lo mismo que las mitocondrias, exactamente iguales, el mismo razonamiento. Ya está. Luego tenemos orgánulos con membrana, que como os digo, en procariotas no existen orgánulos con membrana porque no existen orgánulos, y en eucariotas sí existen. Estos son algunos ejemplos, pero los veremos todos. La pared celular, que en procariotas siempre está presente y es de péptidoglicano. Importante, recordad,
la pared celular de los procariotas es de peptidoglicano. La pared celular de los eucariotas, sin embargo, tiene celulosa en vegetales y en hongos quitina, y en células animales no existe. Es decir, tenemos tres opciones de pared celular, que no existe, que exista de celulosa o que exista de quitina. Y por último, la locomoción, que en procariotas será por flagelos de flagelina sin axonema, ya veremos después lo que es, mientras que en eucariotas será por cilios y flagelos de tubulina con axonema. 9 más 2. Otra cosa importante de las células procariotas a tener en cuenta, aparte de que son más rudimentarias, como os digo, es que no pueden formar organismos pluricelulares. Sí que pueden, y esto no debéis confundirlo, formar colonias. Lo típico, como os digo, de un procariota es pensar en una bacteria. No sé si creo que me estáis hablando por el chat. Un momento. Si me estáis hablando por el chat es mejor que quitéis el micro, porque estoy intentando grabarlo y si no me provoca problemas, y me lo preguntéis directamente hablando, si os es posible. Lo dicho, importante, los procariotas además no pueden formar organismos pluricelulares. Sí que pueden formar agregados, colonias, que se llaman, como os digo, de las bacterias. Esas colonias lo que hacen es protegerse entre sí, es decir, las células se protegen, pues para protegerse de la desecación o para alimentarse juntas o crecer o que no tengan frío o lo que sea. Pero no pueden actuar como un organismo pluricelular, es decir, no hay una especialización de cada célula en la cual cada una haga una función exacta, como puede ocurrir en nuestro propio organismo, en el que las células del ojo se especializan en la visión y las células del pie se especializan pues, en la piel, por ejemplo, ¿no? No, en una colonia todas las células son iguales. Sin embargo, en las células eucariotas, como os digo, sí que pueden formar organismos complejos, aunque también existen células eucariotas individualizadas, como es el caso de cianobacterias, por ejemplo, o cosas así. Seguimos entonces. Bueno, lo primero, entonces nos vamos a meter con las células procariotas. Creo que lo voy a repetir esto. Vale, esto es una célula procariota tipo. Este dibujo lo he hecho yo y es el típico dibujo que yo hacía cuando tenía que enfrentarme al examen, porque una de las preguntas en algunas comunidades consiste precisamente en dibujar una célula procariota y otras cosas que os iré enseñando. Entonces, este es el típico esquemita que yo tenía que hacerme. Como os digo, lo mejor que podéis hacer es, la gente que llega tarde, lo mejor que podéis hacer es recordar este esquema, haceros uno similar vosotros y tenerlo presente. Recordad cuántas cosas queréis dibujar en ese esquema, tenéis que dibujar para luego hacerlo rápido en el examen, porque no os podéis permitir, en 1 hora y media no os podéis permitir pensar demasiado en qué cosas me pueden faltar. Tenéis que tener un poco automatizados ciertos procesos. Entonces, hay cierto tipo de preguntas que son muy recurrentes en ciertas comunidades autónomas y esas preguntas conviene llevarlas un poquito automatizadas. El hecho de, por ejemplo, eso, el dibujar una célula, el pensar cómo la vas a dibujar, porque parece que no, te lo puedes saber la temática, la teoría perfectamente, llegar allí y decir, jope, a ver cómo la dibujo ahora. Entonces, bueno, sí que eso, cada uno su esquema, como mejor le salga, como mejor lo considere, pues colocar las cosas de otra forma o lo que sea, pero sí que os recomiendo desde mi punto de vista y desde mi experiencia el que este tipo de esquemas os lo dejéis preparado. Como os digo, entonces empezamos con los procariotas, nos centramos en procariotas puros y hay que destacar una característica importante de los procariotas, que es que son pleiomórficas, es decir, que una misma especie puede tomar distintas morfologías, puede aparecer como coco y como bacilo, siendo la misma especie. Y eso es algo que es solo típico de los procariotas. Los eucariotas, por el contrario,
siempre aparecen de la misma manera. Una especie celular, una especie epitelial, por ejemplo, va a ser siempre de una misma forma. Una especie muscular va a ser siempre de una misma manera. Y si varían en algo, se van a considerar especies distintas. En procariotas, concretamente en bacterias, no. Entonces, comenzando con el esquema, y lo vamos a ir explicando a partir de este esquema todo, empezaremos por la cápside o la cápsula bacteriana. Se puede llamar de las dos maneras, cápside o cápsula bacteriana. Es cierto que no es una estructura obligatoria en los procariotas, los hay que la tienen y los hay que no, pero de tenerla estará formada por glicoproteínas y polisacáridos. Suele ser, como os digo, una envuelta viscosa formada por estos componentes y es excretada por la propia célula. Es decir, en caso de que la tenga, la célula es la que está creándola de manera constante prácticamente, porque se va perdiendo. Estos glicoproteínas no es que estén ancladas a lo que es la célula como tal, sino que lo va expulsando al medio. Entonces crea como una mucosa alrededor de glicoproteínas y polisacáridos que ayudan a protegerla y a que no se deseque. De hecho, tiene tres funciones principales que os pueden preguntar en el examen. La primera es que interviene, como os digo, en adherencia y fijación de la bacteria al huésped. Es decir, es un elemento patogénico. Normalmente, una bacteria con cápside es mucho más patógena que una bacteria sin cápside, porque el mismo antibiótico, por ejemplo, le va a costar mucho más que entrar y hacer dañar esa bacteria. En segundo lugar, como os digo, ayuda precisamente frente a la desecación y a otros agentes antibacterianos, ¿vale? No solamente una desecación, hay agentes antibacterianos que lo que hacen es dañar la pared o entrar y dañar el ADN. Gracias a esta cápside se quedaría en esa red, porque eso forma una red viscosa, se quedaría ahí atascado y no penetraría. Y por último, lógicamente, pues le confiere resistencia a la propia célula, no solo frente a los antibióticos, como os digo, sino frente a una posible fagocitosis. A otra célula le va a costar más fagocitar una procariota que tenga una cápside que una que no. Por otro lado, lo siguiente que vamos a encontrarnos es la pared celular, que como os digo, en los procariotas está formada por peptidoglicano. Esta pared celular de lo que se va a encargar es de mantener la forma de la bacteria. Es rígida porque el peptidoglicano va a hacer que sea una cápside, una pared celular rígida y la va a proteger de los cambios de presión osmótica. Habréis dado la presión osmótica, me imagino, en la parte de bioquímica. Si no es así, decídmelo y os explico un poquito. Pero al ser una pared rígida y no porosa, que luego veremos su estructura, al ser impermeable, impide los cambios de presión osmótica e impide que la célula pues, o se deseque o explote. Lo siguiente que vamos a encontrarnos es la membrana plasmática, una membrana lipídica al uso, que luego veremos más adelante cómo son, formada por lípidos y proteínas, pero resulta importante decir que no tiene esteroles, ¿vale? Eso es una diferencia y de tener que elegir una de estas tres cositas a poner en un esquema para recordar en un examen, sin duda sería el poner que no tiene esteroles. Es decir, podéis señalar la membrana plasmática e indicar debajo sin esteroles y eso os va a redondear el ejercicio, va a hacer que tengáis más puntos. Digamos que hace que el ejercicio se vea más profesional. Importante que esta membrana plasmática va a tener 4 funciones. Va a actuar de barrera osmótica, como hace la pared. Va a realizar funciones de transporte, de biosíntesis y transducción de energía. No sé qué me está haciendo. Eso, va a realizar funciones de transporte y de biosíntesis gracias a las proteínas que va a tener en la cadena, que luego veremos y que supongo que también habréis visto en metabolismo. Es el anclaje para los flagelos, como veis aquí, este flagelo
y su corpúsculo basal, que luego entraremos en él, está saliendo de lo que es la membrana, que es esto de aquí, no de la pared, que sería esto más gruesecito, ¿vale? Lo más gruesecito en forma de muelle es la pared. Y lo de dentro sería la membrana plasmática. Y ahí es donde se va a anclar el flagelo para el movimiento. Y por último, pues lo habréis visto ya en anabolismo, en las bacterias fotosintéticas es importante decir que tienen los pigmentos fotosintéticos para realizar la fase luminosa de la fotosíntesis, en las bacterias que sean fotosintéticas. Por su parte, ya que hemos empezado con el flagelo, podemos decir que bueno, el flagelo es un apéndice largo y filamentoso que sirve para el movimiento, normalmente, ¿vale? El flagelo está formado por tres partes diferenciadas. Una de ellas será el corpúsculo basal, que se ancla precisamente a la membrana lipídica y genera, en caso de necesitarlo, la energía para el movimiento. Un codo o gancho o zona de transición, que es la zona que lo comunica con lo siguiente, y un filamento de flagelina o tallo de flagelina, ¿vale? Con forma helicoidal, lógicamente, por eso es un flagelo. Importante decir que este flagelo, al salir de la membrana plasmática, está recubierto de membrana plasmática. Es decir, por aquí, como podéis ver, la pared celular abre un poro por el cual sale el flagelo y la membrana plasmática, recubriéndolo. ¿Vais bien o vamos muy rápido? A ver dónde está. Bueno, pues yo sigo. Lo siguiente que podemos comentar son los pili. Los pili son unas prolongaciones proteicas, ¿vale?, que existen de dos tipos. Tendremos las fimbrias y los pili conjugativos. Las fimbrias son cortos y numerosos, como este caso. Los conjugativos no estarían aquí dibujados porque son para la reproducción. Entonces, las fimbrias, como os digo, se pueden distribuir por toda la célula, mientras que, por ejemplo, los flagelos, en caso de haber varios, suelen acumularse en una misma zona, porque precisamente son para el movimiento de la célula. Sí es verdad que hay procariotas que tienen flagelos en ambos lados, pero son las menos. Lo normal es que si hay varios flagelos, se acumulen en una zona de la célula. En este caso, pues sería en esta zona de aquí, al final, porque así ayuda más al movimiento, el hecho de que vaya siempre en una dirección. Si no, pues uno va para acá y el otro va para allá y pues parece que como que se contradicen, ¿no? Como os digo, sí que hay células que tienen flagelos en ambos lados e incluso alguna rara tiene flagelos por todas partes, pero en la definición y en el examen, a cuento de lo que necesitamos, que es para el examen, el flagelo suele ser uno y las fimbrias suelen ser muchas y distribuidas por toda la superficie externa. ¿Qué hacen las fimbrias? Ayudar a la fijación de la bacteria al sustrato y además suelen ser también ayuda de virulencia. Es decir, si la célula tiene fimbrias, puede fijarse mejor al huésped y puede causar más virulencia. Es igual que la cápside. Va. A ver si no nos quita el tiempo. Si por algún casual se corta los 40 minutos, tengo otra sesión generada para simplemente mandárosla y a través del chat general le clicáis y seguimos por ahí, ¿vale? Está todo pensado. Lo siguiente entonces, por lo que seguimos, van a ser los mesosomas, que son estos de aquí, que veis aquí arriba. Los mesosomas son invaginaciones de la membrana plasmática. Es decir, la propia membrana crea unas estructuras o es como una prolongación de la membrana plasmática, pero hacia adentro, o sea, una membrana extra, es como zona de la membrana extra que sobra y que crea unas invaginaciones que pueden ser más o menos prolongadas, en las cuales suelen tener los enzimas y las proteínas necesarias para la respiración celular, para, por ejemplo, la replicación del ADN, o para la formación del tabique de la división celular. Es decir, en estos mesosomas se acumula el material necesario para estos procesos.
Lo siguiente de lo que tenemos que hablar es el cromosoma. El cromosoma central, como os decía, se suele situar en el centro, suele ocupar mucha extensión. Es un ADN circular, sin histonas, importante, y bueno, se sitúa en lo que podríamos llamar el nucleoide, ¿vale? Ojo, porque bueno, en algunas comunidades no se comenta y en otras sí. El nucleoide es la zona donde está localizado el cromosoma central, pero no tiene membrana, es decir, no es un nucleolo ni un núcleo, como ocurre en la célula eucariota, ¿vale? Es la zona, simplemente la región en la que se coloca el ADN. Como os digo, como este ADN no tiene histonas, está mucho más desempaquetado que el de la célula eucariota, con lo cual está ocupando una extensión bastante grande dentro de la célula. Y a esa zona es a lo que vamos a llamar el nucleoide. Lo siguiente que podemos encontrar son los plásmidos, que son ADNs circulares también, que son independientes a este ADN central y que se replican por sí mismas, tienen capacidad de replicación autónoma, es decir, e incluso son distintos entre bacterias de la misma especie, porque una bacteria puede fagocitar un plásmido, conseguirlo, integrar esos genes en su metabolismo y otra que no lo haya conseguido hacer. Y de manera que esa célula con ese plásmido tendrá una serie de beneficios que la otra no tendrá. Y esto también es una causa de evolución más adelante. El hecho de que una célula encuentre un plásmido y lo integre correctamente en su metabolismo hace que tenga unas ventajas. Y esas ventajas se transforman en una evolución y la evolución en otra especie. Lo siguiente que tendremos son las vesículas de gas. Estas vesículas son formaciones con membrana. Las vesículas de gas tienen membrana, ojo. Y en bacterias suelen intervenir en la flotabilidad de la bacteria, es decir, no son un orgánulo obligatorio dentro del procariota, no es obligatorio que lo tengan, pero en caso de que lo tengan suele ser en bacterias pues eso, acuosas o oceánicas o algo así, y ayudan a que la bacteria flote o a que se mantenga en suspensión en su sustrato, en su medio. Pero no solo de las acuíferas, ¿no? De las acuáticas, que no me salía, sino también de bacterias que están en otras zonas, pues en zonas de lava, por ejemplo, del azufre o cosas así, también pueden tener vesículas de gas que ayudan a la flotabilidad. Los siguientes serán los carboxisomas. Los carboxisomas son unos orgánulos que lo que hacen es guardar los enzimas para la fijación del carbono. Sí, para las rutas de fijación del carbono que habréis estudiado ya en la parte de metabolismo, se necesitan los carboxisomas. Lo siguiente, pues tener en cuenta las inclusiones de glucógenos sobre todo, ¿vale? Pero también hay inclusiones de desechos metabólicos. Son simplemente, pues eso, cosas, metabolitos de cualquier tipo, pero importante señalar los de glucógeno, que están flotando por el citoplasma o hialoplasma de la célula, cualquier tipo de inclusión. Y por último, creo que los ribosomas es lo último que nos quedaría mencionar, que, como os había comentado aquí, en las procariotas son 70S. Mira, faltaría poner aquí 70S para indicarlo correctamente. Ya para que el esquema sea perfecto, poner aquí ribosomas 70S, que están formadas por la subunidad 30S y la 50S, con sus ARNs correspondientes, que después veremos más adelante. Por su parte, bueno, tenía aquí las células eucariotas, las podemos encontrar de dos tipos, la eucariota animal y la eucariota vegetal. Se diferencian fundamentalmente en la pared, en que una tiene pared y la otra no. Y también, bueno, en un tema de la vesícula o la vacuola central que encontraremos y que en la animal no suele ser tan obvia, por así decirlo, ¿vale? Entonces, vamos a entrar directamente orgánulo por orgánulo
y empezaremos por la membrana lipídica. La membrana lipídica o membrana plasmática, ¿vale? Es una membrana compuesta por fosfolípidos anfipáticos, que supongo que sabréis lo que son. Quiere decir que una parte es hidrófila y la otra es hidrófoba, ¿vale? Aquí podéis verlo, tienen una cabeza polar de etanolamina y ácido fosfórico, el glicerol y una cola apolar de ácidos grasos. Lo habréis visto en bioquímica estos días. Bueno, pues estos lípidos se unen y por acción de su anfipaticidad, lo que hacen es dejar la parte hidrófoba al centro, las colas hidrófobas o apolares, y las cabecitas hacia afuera. Y entonces forman una bicapa lipídica, de manera que en esta zona sí que podríamos tener agua, en esta zona podríamos tener agua, pero esta zona de aquí no la tiene. Es decir, hacen un componente estanco dentro. Luego, los lípidos, los fosfolípidos o glicerofosfolípidos más comunes para la membrana lipídica son la fosfatidilcerina, la fosfatidilcolina y la fosfatidiletoanolamina. Y entre los esfingolípidos, la esfingomielina. Esos son los fosfolípidos, los lípidos más comunes que forman las membranas. No quiere decir que una membrana esté compuesta solo por uno de ellos, sino que son por la mezcla de todos ellos. Y la manera, además, en que estos lípidos se unen es por las famosas fuerzas de Van der Waals, que os sonarán entre los lípidos. No, son y 38, es posible que se corte ahora, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Además de estos lípidos, en la membrana lipídica encontraremos una serie de proteínas. Eso, una serie de proteínas. Proteínas de distintos tipos. Podemos encontrar las proteínas periféricas, que son las que estarán en la parte de fuera. Si consideramos que esta parte es el citosol, como podéis ver aquí, y esta parte es la parte externa, exterior a la célula, una proteína periférica es aquella que está solo en una de las hebras, vamos a llamar, de la bicapa lipídica, pero en la que da la parte externa. Una proteína intrínseca será justo lo contrario, la que esté del otro lado. Y una proteína canal o transmembrana será la que cruce toda la proteína. Y estas suelen ser eso, proteínas canal que permiten el trasiego de sustancias. Otra cosa importante es el colesterol. El colesterol se coloca entre los lípidos, entre los lípidos de la bicapa y digamos que ayuda a regular la fluidez de la membrana. ¿Por qué? Porque los fosfolípidos, como os digo, sí que están aquí unidos por fuerzas de Van der Waals, pero pueden moverse. Es decir, experimentan movimientos de traslación, que viene siendo uno por otro, se cambia uno por el que tienen a su lado, de rotación, es decir, giran sobre sí mismos, y de flip-flop. Flip-flop quiere decir que un lípido que está aquí se intercambia con el que tiene enfrente, de manera que el que estaba en la parte externa queda en la parte interna y viceversa. Bueno, pues el colesterol aparece solo en células animales. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y permite aportar fluidez a la membrana. ¿Por qué? Porque los lípidos presentan movimiento. Los movimientos pueden ser de traslación, es decir, uno que se cambia por el de al lado. Movimientos de rotación, giran sobre sí mismos, o de flip-flop, es decir, un lípido que está en la parte externa de la membrana se intercambia con un lípido que está en la parte interna y viceversa. Se cambian el uno por el otro. Entonces, lo que hace el colesterol es promover la fluidez de esta membrana a través de la interacción con esas fuerzas de Van der Waals. ¿Por qué? Porque cuando la temperatura es muy alta, estas fuerzas de Van der Waals se pueden romper, de manera que los lípidos dejarían de estar cohesionados, de estar unidos, y se quedaría como que se licuaría la propia membrana. Sin embargo, cuando la temperatura es baja, los lípidos se quedarían como constreñidos, como
como solidificados. Entonces, lo que hace el colesterol es provocar que las cadenas de los lípidos, las colas apolares, no se puedan quedar constreñidas y entonces se muevan, tengan que moverse de manera que la bicapa siga siendo lipídica y siga siendo como viscosilla. Entonces, así, ni la membrana se licua ni la membrana se solidifica de manera que se quede rígida y se rompa. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es el glucocálix, que no sé si os lo he comentado. Los lípidos y las proteínas de la membrana pueden tener unos lípidos unidos y formar glucoproteínas y glucolípidos. Y estos forman el glucocálix, que está en la parte externa de la membrana, es decir, en la parte externa de la célula, en contacto con el medio ambiente. Las funciones que van a tener las membranas se dividen en función de los componentes que tengan, de los componentes que forman esa membrana. Y vamos a distinguir funciones debidas a los lípidos, funciones debidas a las proteínas, funciones debidas al glicocálix y funciones generales de la propia membrana. En el examen os podrán preguntar por cada una de ellas. Es decir, os pueden preguntar simplemente que les digáis de membrana, en cualquier caso diréis las últimas que voy a comentar, o que digáis proteínas asociadas a los lípidos. Son preguntas muy típicas de examen y hay que tener muy en cuenta la diferencia. Como os digo, lo primero son los lípidos de membrana y sus funciones se basan precisamente en lo que generan. Es decir, los lípidos regulan la resistencia y la fluidez de la membrana. Ellos generan esa membrana, la bicapa lipídica. Entonces, como os digo, el colesterol a bajas temperaturas va a mantener la fluidez, pero a altas temperaturas va a inferir en el movimiento de los lípidos y a disminuir el hecho de su liquidez. Por otro lado, los lípidos también regulan la permeabilidad, ya que el interior de la membrana va a ser hidrófoba, mientras que el exterior es hidrófila. De esta manera, ciertas sustancias tóxicas que no queremos que pasen y que de otra manera difundirían sin problema, se quedan fuera, gracias a esta barrera de permeabilidad que le ponemos con los lípidos. Por otra parte, tendremos las funciones asociadas a las proteínas. Las proteínas, como os digo, están intrínsecamente ligadas al transporte de membrana, forman canales, después veremos los tipos de transporte que hay. Pueden formar canales activos o pasivos que después veremos. También la comunicación, ¿por qué? Porque las proteínas permiten recibir y transmitir señales eléctricas y químicas al interior y al exterior, es decir, desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. También estas proteínas tienen una función enzimática, es decir, catalizan reacciones químicas importantes para la célula que ya habréis visto en la parte metabólica. Reacciones que son esenciales para la célula, no solo con el contacto con otras células, como puede ser con el sistema inmune, sino para la propia célula. Por otra parte, tenemos el glucocálix, como os decía, que va a participar en dos funciones elementales. El reconocimiento, es decir, actúan como marcadores de la célula, es decir, le dicen, por ejemplo, al sistema inmune, oye, yo soy una célula de este cuerpo, soy una célula de corazón o de ojo o de piel o lo que sea, soy una célula correcta y pertenezco a este cuerpo. Gracias a eso, pues el sistema inmune no la ataca, por ejemplo. Pero también pueden ser receptores de superficie, de manera que cuando una molécula interesa, toca ese glucocálix, se la reconoce y la célula pues la puede fagocitar. Por otro lado, también los oligosacáridos van a participar en el anclaje de la célula, el anclaje al sustrato en el que se encuentre. Como recordaréis, la célula animal, por ejemplo, no tiene pared, con lo cual todo lo que tiene para interactuar es su membrana. Y de esa membrana tendrá el glucocálix. Y eso es lo que va a permitirle anclarse al sustrato. Por último, tendremos las funciones propias de la membrana plasmática. Si os preguntan por funciones de la membrana, podéis decir cualquiera de estas. Por ejemplo, como que tienen una permeabilidad selectiva. Gracias a esto, protege la célula porque la aísla del contenido exterior.
pero tomando las moléculas que interesen. Mantiene la forma celular, por lo que os acabo de decir. En la célula animal no hay pared, por lo tanto, lo único que le va a dar unidad, que va a dar integridad a la célula, va a ser esa membrana. Y esa membrana es lo que va a contener todo lo que hay dentro de la célula, la va a definir. Todo lo que está dentro de la membrana es célula, todo lo que está fuera es exterior de la célula, es externo y es desconocido. También va a ser el anclaje de los filamentos del citoesqueleto. El citoesqueleto es lo que está por dentro, es decir, en el hialoplasma encontramos filamentos que son el citoesqueleto, que ahora veremos cómo son, que tienen unas estructuras, pero estos filamentos, si estuviesen sueltos, dispersos, no servirían de nada, porque podrían ser como mucho una gran mole de una red de compartimentos, de filamentos rígidos que simplemente se iría moviendo de un lado para otro y al final la membrana se estropearía. Entonces lo que hacen es anclarse a la membrana, los filamentos, y en esa red será donde se coloquen los orgánulos. Gracias a eso, la célula tiene estructura y tiene consistencia, se puede mantener. No se desperdiga por ahí, quiero decir, no se licua, no está sobre una superficie y se desparrama entera, no, se mantiene, tiene turgencia. Y es gracias precisamente a eso. Otra de las propiedades lógicas es el intercambio de sustancias, por lo que hemos dicho, por sus componentes, por el hecho de que hay difusión facilitada, pasiva, transporte activo, ahí están las proteínas canal y el glucocálix, pues obviamente tiene intercambio de sustancias. Transferencia de señales gracias al glucocálix, lógicamente. Además, reconocimiento e identificación celular, de nuevo gracias al glucocálix. Y favorece la adherencia a través de uniones intercelulares. Es decir, la célula, esto es una célula, esto es otra célula, se va a comunicar con sus células adyacentes, con las que tiene alrededor. Porque, como os hemos dicho, la célula eucariota puede formar organismos pluricelulares. Es verdad que la procariota no, pero la eucariota sí. Entonces necesita comunicarse con las células externas para decir, yo me estoy especializando en esto, tú tienes que hacer esto, a mí me falta tal cosa, tú tienes tal otra en exceso, pásamelo, cosas así. Importante entonces de estas uniones, tres principales que caen en el examen, ¿vale? Que se tienen que tener en cuenta y estudiar. Estas van a ser las uniones oclusivas o estrechas. Este esquema a mí no me maravilla, pero sí es verdad que es un esquema muy típico de examen, este dibujo tal cual, pero en blanco y negro. Es un dibujo muy típico en el que tenéis que nombrar los distintos componentes que aparecen y este es muy típico. La unión oclusiva o unión estrecha en realidad sería más cerrada, sería algo totalmente pegado. Las membranas, lo que ocurre es que por unas hebras proteicas transmembranales se sella el espacio intercelular y las membranas se pegan de tal manera que generan una barrera impermeable con el exterior. Es decir, esta célula se pega por aquí a esta otra y crean una barrera con esta zona de aquí. Esto es muy típico, por ejemplo, en la piel. Gracias a esto, la piel es impermeable al agua, no pasa dentro del brazo, por ejemplo, ¿no? Tú te mojas y la piel, ¿vale? Las células se mojan, pero dentro no. Entonces, esa membrana epitelial actúa de barrera protectora de lo que hay en el interior. Y eso es gracias a que se une de esta forma, se pega, pero no se fusiona, ojo, se pegan. Por eso mismo digo que, bueno, a mí no me fascina que queden estos poritos, porque es totalmente, es más pegado, pero sí que la idea es esa. Lo siguiente que veremos son los desmosomas, que son puntos de unión intercelular, que también abundan en las células epiteliales, y en los cuales encontramos unos filamentos de citoqueratina que se une al citoesqueleto, de manera que anclan las células, las anclan entre sí. Es decir,
hacen como bridas, como si fueran bridas, y hacen que las células queden unidas. En este caso no hay transporte de sustancias tampoco entre las células, pero las unen. Por aquí es a través de la membrana y por aquí digamos que une como si fuera todo el citoesqueleto, las dos células, de manera que ya queda totalmente sujeta, quedan sujetas y queda un tejido correcto, cohesionado y eso, con identidad, por así decirlo. Y eso es gracias a los filamentos de citoqueratina, que se desarrollan a partir de esta placa densa que vemos aquí, que es proteica también. Por último, tenemos las uniones GAP o uniones comunicantes, que permiten la comunicación entre los citoplasmas. Se generan unos complejos proteicos transmembranales que permiten formarse un canal hidrofílico en el medio a través del cual pasarán las sustancias de una célula a otra. Es decir, es como si hiciésemos un poro en cada célula y lo uniésemos. Y ahí tal cual le ponemos los canales, como digo, los complejos transmembrana pegados para que no se cierre, un forceps, por ejemplo, y lo mantiene unido. Y ahí hay un poro que hace que de una célula a otra se puedan pasar sustancias. De manera que, oye, te sobra a ti, pues pásamelo a mí que lo necesito. Y viceversa. Por último, tendríamos que comentar también, dentro de los complejos de unión, las uniones adherentes, que son estas de aquí, que serían el cuarto tipo, que bueno, a veces es verdad que los desmosomas y las uniones adherentes se pueden no mencionar las dos o uno, por si acaso los vamos a mencionar, dependiendo de la comunidad. Entonces, las uniones adherentes lo que hacen es unir los filamentos de actina de una célula con los de su célula adyacente. Es decir, a través de una placa proteica también, lo que hace en este caso, en vez de unir filamentos intermedios, es unir filamentos de actina. Pero son básicamente el mismo tipo, o sea, la misma estructura, o sea, la misma esencia, pero en este caso uniendo filamentos de actina en vez de intermedios. Y luego ya, pues sí, los desmosomas. Y también podríamos tener hemidesmosomas. Los hemidesmosomas lo que hacen en este caso es que en vez de anclar una célula a su célula vecina, la anclan a la matriz extracelular. Es decir, suelen estar en la zona baja de la célula y anclar esa célula a su matriz. Y eso es lo que realizan. Y aquí tendríamos ya resumidos todos los tipos de uniones y de complejos de unión que podemos tener en las membranas.